A continuación, vamos a dar la bienvenida al doctor Ubier Gómez. El doctor Ubier Gómez es médico con maestría en toxicología clínica de la Universidad de Antioquia y es profesor asociado de la Universidad de Antioquia y de la Universidad CES de Antioquia. Ha sido ganador del Premio Excelencia en Docencia en la Universidad de Antioquia y tiene más de 60 publicaciones en revistas indexadas nacionales e internacionales. Él nos va a deleitar con su conferencia Medicamentos de rango terapéutico estrecho. Bienvenido, doctor. Muy buenos días. Quiero agradecer a los organizadores del 13º Congreso de Farmacología y Terapéutica por la invitación para participar y agradecerles muy especialmente a ustedes por estar presentes en este auditorio. Durante los siguientes 40 minutos espero compartir algunos conceptos básicos que querría que les resultaran de utilidad y comencemos por decir que haremos una pequeña reflexión, abordaremos unas definiciones que son importantísimas para poder entender la continuidad en la charla, abordaremos la biodisponibilidad y la bioequivalencia para llegar finalmente a la ventana terapéutica estrecha y llegar a las conclusiones. Me gusta mucho comenzar con esta frase del médico inglés William Withering, que él decía era mucho más fácil escribir o hablar sobre una enfermedad que sobre un medicamento, porque la enfermedad está en manos de la naturaleza, mientras que el medicamento está a merced a los antojos, el descuido y los desatinos de la humanidad. Y él ya hacía referencia a las dificultades no solamente con la calidad, sino con la prescripción de los medicamentos, y en este caso específico se refería al empleo de la digoxina. Y la reflexión inicial es que todos sabemos que no tenemos recursos ilimitados en salud. Las necesidades en salud deben equilibrarse con los recursos que están disponibles. Y por eso hay que reconocer que muchos medicamentos genéricos son de excelente calidad y pueden llegar a sustituir al medicamento innovador. Pero para ser denominado genérico, el medicamento debe contar con estudios de biodisponibilidad comparativa con el innovador y demostrar que es bioequivalente. En ese contexto, entonces, los estudios de biodisponibilidad son esenciales para los medicamentos, en especial para aquellos que tienen rango terapéutico estrecho. Y dentro de las definiciones que debemos empezar a recordar está el de equivalencia química, porque eventualmente nos allegan con algún producto y nos dicen somos equivalentes químicos al producto innovador. Y recuerden que dos productos son equivalentes químicos cuando contienen simplemente la misma cantidad rotulada del medicamento. Ejemplos que nos pueden ilustrar esto, el carbonato y el citrato de calcio. Lo que tenemos en el POS es carbonato de calcio, pero tiene un requisito fundamental y es que el carbonato para absorberse requiere de pH ácido. Si una persona está en tratamiento con omeprazol o ranitidina y recibe carbonato, la biodisponibilidad va a ser mínima y en ese caso estaría plenamente justificado el citrato cuya absorción no depende del pH. Si hablamos de succinato y tartrato de metoprolol, tienen equivalencia química al contener metoprolol en la misma cantidad, pero recordemos que el tartrato es una sal que hace picos y valles en su absorción y ha sido adecuadamente estudiada en hipertensión, pero los estudios que han requerido de una concentración dentro de un rango que no tenga mayor variabilidad se han hecho con succinato, que se comporta como una forma de liberación extendida sin hacer fluctuaciones tan significativas como las que exhibe el tartrato, y por eso está indicado en el tratamiento de la falla cardíaca y especialmente en el tratamiento de las arritmias ventriculares. Si hablamos de vitamina K1 y vitamina K3, recordemos que la K3 es una provitamina que necesita carboxilación hepática para poder ser activa y la vitamina K1 ya está farmacológicamente activa porque está carboxilada. Un paciente sobre anticoagulado, por ejemplo con warfarina, no tendría ninguna utilidad darle vitamina K3, requeriría específicamente vitamina K1, pero la K3 es muy útil en un paciente que no reciba warfarina, que no tenga, por ejemplo, vía oral y esté en tratamiento con antibióticos, podría suplementársela incluso por vía oral la vitamina K3. Si hablamos de medicamentos inmunosupresores como micofenolato, el mofetilo y el sódico, el hecho de que uno sea una sal diferente a la otra pone en evidencia un comportamiento farmacocinético que es característico de cada uno de ellos, con una amplia variabilidad para el micofenolato sódico, lo cual habla de la necesidad de individualizar los tratamientos y no hay intercambiabilidad entre las dos presentaciones. Por eso uno debe trascender la definición de equivalencia química y solicitar la equivalencia farmacéutica, porque se considera que dos medicamentos son equivalentes farmacéuticos si contienen el mismo principio activo fármaco en la misma sal o derivado químico y si además de eso son idénticos en potencia, presentación, concentración,
dosificación y vía de administración. Y esto ya nos permite acercarnos más a lo que se consideraría la intercambiabilidad. Y es el momento de hacer aclaración en relación con la utilización de medicamentos genéricos, porque ha habido una mala interpretación del término. Recordemos que uno debe prescribir en denominación genérica, es decir, en la denominación común internacional con la que se conoce un principio o sustancia activa, que es muy diferente a la definición de un medicamento genérico, porque para tener el adjetivo de genérico, el medicamento es aquel que ha demostrado ser bioequivalente con el medicamento original mediante un estudio de biodisponibilidad comparativa que se realiza cuando haya vencido la patente del medicamento innovador. En Colombia entonces no tenemos una gran cantidad de medicamentos genéricos, tenemos es una gran cantidad de medicamentos copia, que es aquel que no cuenta necesariamente con pruebas de bioequivalencia, por lo que aun cuando tenga equivalencia farmacéutica en cuanto a potencia, presentación, dosificación, vía de administración, etcétera, puede variar su biodisponibilidad porque no hay el estudio que respalde el comportamiento de la misma manera que lo hace la molécula original y por lo tanto automáticamente no debe considerarse intercambiable con el medicamento innovador y en caso de emplearlo exige un sistema de farmacovigilancia, de seguimiento de algunos de los exámenes que permitan inferir que el comportamiento es como el que se espera. Hay una gran cantidad de variables que modifican el metabolismo de los fármacos de tipo genético, intrínsecos e extrínsecos. Hay polimorfismos, el medio ambiente, las interacciones medicamentosas, hay comorbilidades, incluso la demografía, genes que codifican enzimas metabólicas, la dieta, el cigarrillo, el alcohol como los hábitos, los medicamentos prescritos, los de venta libre, los suplementos naturales, el mismo sexo, la raza, la edad y el funcionamiento de los diferentes órganos y sistemas, y todo eso hace indispensable que deba elegirse el método de monitorización de acuerdo a diferentes circunstancias. No se justificaría hacer un estudio, por ejemplo, de biodisponibilidad comparativa de acetaminofén porque tenemos un medicamento que puede ser objetivamente evaluado con respuesta al dolor en una escala análoga visual y se omitirían los 80 millones de pesos que puede costar un estudio de biodisponibilidad comparativa. En los casos de warfarina no se hacen muchos estudios de biodisponibilidad comparativa porque hay un examen indirecto como el tiempo de protrombina y el INR que nos permite deducir si se está comportando o no de manera adecuada y exigen un seguimiento constante en el paciente. En la concentración sérica se justifica cuando se requiere monitorización terapéutica de fármacos en los cuales hay una correlación entre la concentración y el efecto clínico y en general todos aquellos que tienen una ventana terapéutica estrecha. Recordemos que la FDA ha sentado que la biodisponibilidad es una de las mejores maneras de garantizar calidad de medicamentos y la biodisponibilidad es un estudio que toda molécula innovadora tiene porque hay que averiguar cómo se comporta. La biodisponibilidad es la proporción y la velocidad con la que el medicamento se absorbe hacia la circulación sistémica y luego este medicamento se distribuye, metaboliza y elimina, configurando en ese proceso lo que se conoce como el área bajo la curva y ofreciendo información acerca de su concentración máxima en un tiempo máximo, así también como la variabilidad de concentración en el tiempo de la vida media del medicamento. Y cuando nos referimos a estudios de bioequivalencia, recordemos que en Colombia la resolución 1400 del 2001 establece en las guías de biodisponibilidad y bioequivalencia que cualquier casa farmacéutica que pretenda tener intercambiabilidad con el medicamento innovador deberá realizar estudios de biodisponibilidad comparativa, de bioequivalencia, para poder tener la certificación de intercambiabilidad con el medicamento innovador. Así que si no se tiene ese estudio que garantice el intercambio, no podría ofrecerse intercambiabilidad. ¿Y cómo se determina entonces la igualdad entre las concentraciones? Mediante la determinación de sus parámetros farmacocinéticos. Y recordemos que la farmacocinética de manera simple es lo que el organismo le hace al medicamento, lo absorbe, lo distribuye, lo metaboliza y lo elimina. Y son estudios que se realizan en poblaciones sanas que oscilan entre un mínimo de 12 y un máximo de 40 pacientes y en los que se pretende determinar el área bajo la curva, la cantidad absorbida, evidenciada por la concentración máxima y mínima y el tiempo máximo alcanzado. Y esto es así reconocido en Colombia por el decreto 677 de 1995 y aceptado de igual manera en todo el mundo. Cuando se hace un estudio de bioequivalencia, se debe tomar el medicamento innovador y el medicamento que hasta ese momento se considera una copia al no tener el estudio de biodisponibilidad comparativa. Se le suministra al grupo de voluntarios sin que sepan cuál de los dos están recibiendo, el médico tampoco debe saberlo para que haya un doble ciego y quien analiza los datos obtenidos debe desconocer qué grupo recibió qué para que sea un estudio triplemente sesgado y más objetivo.
Se da un periodo de lavado para que se elimine completamente del organismo el medicamento administrado y luego al grupo que se le dio el medicamento innovador se le da el medicamento copia, al que recibió inicialmente la copia se le da posteriormente el innovador, se hacen de nuevo las mediciones en sangre y se realiza el análisis de los datos estadísticos. Y se considera que dos productos son bioequivalentes si sus biodisponibilidades son similares entre sí administrados a dosis equimolares. Me explico, si el primer grupo obtuvo una curva con estas características y el segundo una curva muy similar en su absorción, distribución y eliminación, quiere decir que tienen una área bajo la curva AUC por sus siglas en inglés, que son superponibles, sin una variabilidad superior al 20%, por encima o por debajo, y por ende se considerarían intercambiables. Pero el hecho de que haya un estudio de biodisponibilidad no garantiza que sea bioequivalente, porque si la concentración, las curvas obtenidas tienen una dispersión significativa superior a un 20%, pues la variabilidad de esas áreas bajo la curva harán que el estudio muestre biodisponibilidad, pero no bioequivalencia y por ende no serán intercambiables. De ahí la importancia de analizar juiciosamente los estudios de biodisponibilidad, porque algunas veces las estadísticas son difíciles de interpretar. Y en los estudios ahí tenemos dificultades porque cuando uno le pregunta a un matemático cuánto es 1 más 1, sin lugar a dudas él nos va a decir 2. Pero cuando uno le pregunta a un estadístico cuánto es 1 más 1, a veces nos responden cuánto necesita o quiere que le dé. Y ahí viene la expresión de porcentajes, tasas, proporciones, que llegan a demostrar cosas que finalmente no eran. La FDA, por haber afirmado que si la biodisponibilidad comparativa cumple, son bioequivalentes y por ende intercambiables. Porque se afirma que algo es lo farmacocinético, absorción, distribución, metabolismo y eliminación, y completamente diferente lo farmacodinámico, digamos complementario, que es el efecto que el medicamento hace sobre el organismo. En 1999, en Clinical Drug Investigation, publicaban este estudio sobre carbamazepina, en la cual afirmaban que el hecho de que cumpliera la biodisponibilidad comparativa no necesariamente implicaba que cumplía la farmacodinámica como efecto farmacológico y como seguridad. Tenemos aquí este estudio en que carbamazepina se utilizó el genérico, que lo vemos en círculos, en comparación con la marca, que lo vemos en cuadrados, y tenían un comportamiento muy similar, y la carbamazepina 10-11-epóxido como metabolito también. Tenían el área bajo la curva dentro de los rangos permitidos de intervalos de confianza, picos y valles y concentración máxima que permitían decir que los productos eran intercambiables. Sin embargo, en este estudio, que eran 14 pacientes, uno se retiró, y de los 13 que quedaron, 8 presentaron una frecuencia inaceptablemente alta de efectos adversos como mareo, náusea, ataxia, visión borrosa, nistagmos, y eso evitó que el medicamento pudiera ser mercadeado y ponía en evidencia que para ciertos productos hay necesidad de un estudio clínico complementario que documente los eventos adversos. De ahí que se afirme que los estudios de bioequivalencia no necesariamente garantizan la eficacia clínica, como tampoco la seguridad de los medicamentos. En general, entonces, las pruebas de biodisponibilidad se realizan por medio de estudios de dosis únicas a voluntarios sanos y eso difiere de lo que sucede en la vida real. Las concentraciones séricas en estado estable que se obtienen con un medicamento requieren de dosis repetidas y se obtienen concentraciones mucho más altas que las alcanzadas después de administrar puntualmente un medicamento. Por eso, se afirma que los estudios de biodisponibilidad no reflejan necesariamente la respuesta terapéutica, sino el comportamiento de ese medicamento con una dosis puntual en el organismo. De ahí que cuando tenemos aquí un estudio de dosis única vemos que hay una eliminación y describe un tipo de comportamiento específico muy diferente a la necesidad de dosis repetidas para que se llegue a una acumulación, un estado estable, donde se obtiene el nivel plasmático deseado correlacionado con el efecto terapéutico esperado. Esto permite entonces suponer que los estudios de biodisponibilidad son indispensables pero no suficientes para garantizar la eficacia y la seguridad de los medicamentos. Cuando hablamos de que la tendencia mundial es utilizar medicamentos genéricos, hay que tener presente que los requisitos que se exigen en Europa, que exige la organización de la Agencia de Medicina Europea, son estrictos y lo primero que ellos exigen son pruebas de biodisponibilidad que al cumplir las características del medicamento innovador son bioequivalentes y estos estudios son verificados por comités de ética. Muchos de los estudios complementarios a veces se omiten en algunos países del tercer mundo. En los dos principales, la EMA y la FDA, hay evaluación del ingrediente activo, incluyen y cuantifican las purezas, sobre todo las genotóxicas, exigen que se repita el proceso cuando cambia la fuente del ingrediente activo, identifican y cualifican los productos de degradación, no solamente piden las pruebas de estabilidad, sino en qué se convierten y qué implicación tiene el producto.
miran bien las buenas prácticas de manufactura inspeccionando en el lugar si cumplen con cada una de las características requeridas para garantizar calidad del medicamento y someten al producto terminado a pruebas de laboratorio para confirmar que el proceso fue adecuado. Incluso hay un proceso que se denomina aplicación abreviada de medicamento nuevo, que es para medicamentos genéricos, aprobarlos en un tiempo corto, pero ellos exigen la misma forma de la dosis, la misma ruta de administración, la misma cantidad del ingrediente activo, cumplir con las guías de buenas prácticas de manufactura y los estudios de bioequivalencia adecuadamente diseñados. Sin embargo, la controversia continúa porque a estos estudios de aplicación abreviada de medicamento no se les exigen, no requieren los estudios de seguridad, los estudios de eficacia, no tienen necesariamente que emplear los mismos excipientes y no tienen que demostrar equivalencia terapéutica. Y los excipientes hay que empezarlos a considerar como algo muy particular, porque en el pasado se miraban como elementos inertes, componentes del medicamento, pero ya se sabe que cambios en los excipientes pueden alterar la estabilidad de la formulación, pueden favorecer la aparición de interacciones medicamentosas o afectar los desenlaces clínicos, y por eso es importante analizar en detalle qué excipientes se emplean, en qué cantidad y qué calidad de excipientes. Miren que aquí tenemos diferentes presentaciones de ciclosporina, todas ellas de casas prestigiosas, y debido al excipiente empleado, cada una tiene un aspecto completamente diferente que puede ser desde una homogeneidad y densidad a opalescente o a tener el medicamento en su parte superior. Hay un estudio muy interesante que se publicó en el Journal Europeo del Corazón en el 2005 y en los cuales estaba en el primer nombre quién distribuía, en el segundo quién elaboraba el medicamento, y es un medicamento crítico, la streptokinasa, y se ponía en evidencia cómo de todos ellos solamente 3 tenían la cantidad del medicamento requerido, los otros iban paulatinamente perdiendo potencia a pesar de tener streptokinasa debido a que no tenían la estabilidad, no tenían los mismos excipientes, y hubo incluso un producto generado y mercadeado en la China que ni siquiera tenían en el momento del análisis streptokinasa porque se había degradado completamente debido a una mezcla inadecuada de excipientes. De ahí entonces la necesidad de mirar la ventana terapéutica. Y recordemos que la ventana terapéutica es el rango de concentración plasmática en el cual se evidencian los efectos terapéuticos esperados del medicamento. Aquí tenemos un medicamento y lo que esperamos es tenerlo siempre dentro de esta ventana, que no supere la concentración máxima no tóxica y que no caiga por debajo de la concentración mínima efectiva, porque en el primer caso habrían efectos adversos y en el segundo habría un fallo terapéutico. Pero esa ventana terapéutica, cuando es estrecha, se define como aquel fármaco en el que el cociente entre la concentración mínima tóxica y la concentración mínima eficaz es menor de 2. Supongamos que aquí tenemos una fenitoína con una concentración de 10 y 20 y que esta es la concentración mínima tóxica y por encima de este valor podrían empezar a aparecer efectos adversos y por debajo de 10 fallos terapéuticos. Si nosotros dividimos el cociente es igual a 2 y cuando es igual o menor de 2 tenemos un medicamento cuya variabilidad puede tener repercusiones en eficacia o en la aparición de efectos adversos. Por eso, comparativamente entre un medicamento con una ventana terapéutica amplia, como tenemos en el caso B, o un medicamento que requiere de un manejo con mucho más cuidado por una ventana terapéutica estrecha, debemos estar muy atentos a los eventos adversos. Y un evento adverso se puede presentar en el caso de aquel que tiene la ventana terapéutica amplia cuando está subdosificado, fallo terapéutico, o cuando el medicamento se sobredosifica, pero recordemos que cualquiera de los dos, incluso a dosis terapéuticas, puede presentar eventos adversos, mucho más probable cuando hay una sobredosificación y de ahí la necesidad de vigilar muy estrechamente aquel que tiene un estrecho rango terapéutico. Los medicamentos que han sido clasificados como tributarios de tener estudios de bioequivalencia varían en el mundo. Hay algunos que se han puesto de acuerdo y tienen consensos en relación con cuáles, pero miremos que hay países que consideran los diuréticos, debido a su importancia en el tratamiento de los cuadros cardiovasculares, como medicamentos de estrecho rango terapéutico. Hay países que consideran los anticonceptivos, porque recuerden que un fallo terapéutico en un anticonceptivo se traduce en un embarazo con las implicaciones que tiene si no es deseado, y por lo tanto tienen esta serie de medicamentos en mini dosis como de estrecho rango terapéutico. Los anticonvulsivantes, inmunosupresores como ciclosporina, como metotrexate, como tacrolimus, etcétera, los tienen dentro de este grupo y varios medicamentos cardiovasculares, algunos de los cuales no necesariamente se consideran como tal en Colombia. En Colombia, la resolución 1400 del 2408 del 2001 establece la guía de biodisponibilidad y bioequivalencia y afirma que los medicamentos a los que se les debe exigir estudios de biodisponibilidad absoluta son los que pertenecen a los grupos relacionados de estrecho rango terapéutico, es decir, antineoplásicos, anticoagulantes, antiarrítmicos, anticonvulsivantes, antiparkinsonianos, digitálicos
inmunosupresores, teofilinas usales y antirretrovirales. Estos son los que están actualmente considerados en Colombia como de estrecho rango terapéutico. Pero eso no significa que sean los únicos, porque hay una gran cantidad de medicamentos que se pueden analizar mediante monitoreo, obtener las cifras de concentración sérica y de esa manera optimizar la terapéutica y que no necesariamente están ahí contemplados, como podría ser el propanolol, algunos antiarrítmicos, como algunos antibióticos, a tipo de los aminoglucósidos, pero otros en general como los antiepilépticos o inmunosupresores sí están considerados. El Acuerdo 08 del 2009 de la Regulación en Salud tácitamente expresa la concordancia, el aceptar de que es difícil manejar medicamentos de estrecho rango terapéutico y por eso habla de que en el listado que está publicado no deberá cambiarse ni el producto ni el fabricante. Esto le otorga cierta libertad y potestad al prescriptor para que a su juicio considere cuál es la alternativa más adecuada para su paciente si se trata de un medicamento de estrecho rango terapéutico. Y los medicamentos de ventana terapéutica estrecha la justifican porque generalmente tienen gran variabilidad farmacocinética, tienen potencial alto de interacciones medicamentosas y posibilidad de que el paciente no cumpla con la terapia como se le ha prescrito. Y a veces la omisión de un par de dosis en un medicamento de rango terapéutico estrecho se traduce en una pérdida de la eficacia durante un periodo de tiempo prolongado, no es únicamente durante el momento en que omitió la dosis, sino que tiene repercusión a posteriori, y de ahí la necesidad de optimizar la adherencia en los pacientes, verificar el cumplimiento de la prescripción para poder tener una respuesta adecuada. De ahí entonces que se justifica el monitoreo terapéutico de medicamentos, medir los niveles plasmáticos de ese fármaco y eso se aplica especialmente a los medicamentos de estrecho margen terapéutico y el monitoreo terapéutico de fármacos nos permite conocer los niveles plasmáticos si son insuficientes, que llevarán a fallo terapéutico, o si son excesivos, que van a llevar a toxicidad. Y la utilización de la monitorización de esa ventana terapéutica, que es de fármacos con ventana terapéutica estrecha, suministra datos muy valiosos al clínico, con énfasis en los factores que van a determinar la respuesta a la terapia. Nos permite, por ejemplo, distinguir un paciente no adherente de un paciente que en verdad no está respondiendo al tratamiento, nos da información útil en relación con variaciones individuales de niveles séricos de medicamentos, porque cada paciente se comporta de manera diferente, supongamos, reciben una dosis de vancomicina idéntica teniendo el mismo peso, y unos logran niveles séricos adecuados y otros con dificultad lo logran, llevando entonces a que se necesite aumento de la dosis para mantener el rango. Con base entonces en estos estudios de bioequivalencia se puede ofrecer un tratamiento individualizado, correlacionar con la respuesta terapéutica, minimizar los efectos no deseados y corroborar que el paciente en realidad tiene un cumplimiento terapéutico. El empleo eficaz y seguro de los medicamentos que tienen ventana terapéutica estrecha requiere de que sea muy juicioso el prescriptor con la dosis, que complemente y utilice la disponibilidad de medición de niveles séricos y que haga una correlación con la respuesta clínica o la falta de respuesta. Aquí tenemos, por ejemplo, la exposición sistémica a tacrolimus, uno de los inmunosupresores, y que se requiere solicitar la concentración entre 10 y 12 horas después de haber dado la dosis, porque aquí es donde predice la eficacia terapéutica. Si uno empieza a hacer determinaciones en otros momentos, puede que no encuentre una suficiente eficacia. Si lo extrapolamos al campo de los medicamentos anticonvulsivantes, recuerden que siempre se debe tomar 12 horas después de haber recibido la última dosis y que el paciente se practique el examen y luego ya se hace la interpretabilidad y él debe tomar inmediatamente después del examen la siguiente dosis, porque si se toma antes de que transcurra ese periodo de 12 horas en que se alcanza el nivel valle que predice control del cuadro convulsivo, pues uno obtendrá una cifra inusitadamente alta que no se correlaciona con toxicidad ni con eficacia clínica y puede tomar decisiones que no son las más adecuadas. Si uno no tiene en consideración estas recomendaciones, comete errores. Yo recuerdo, por ejemplo, en el hospital en una ocasión llegó un paciente a quien le solicitaron mediciones de litio, pero el psiquiatra no tuvo la precaución en ese momento de haberle preguntado hace cuánto había tomado la última dosis, sino que asumió de que el paciente se lo había tomado en la noche y ya eran las 8 de la mañana y por lo tanto habían transcurrido 12 horas. Pues el paciente no le confesó al psiquiatra porque no se lo preguntó que a las 6 de la mañana que se levantó se tomó la dosis y obviamente los niveles dieron supremamente elevados, alrededor de 2,5, y el paciente terminó siendo dializado y lo que se dializó fue de un examen de laboratorio y no un paciente porque no hubo la correlación. Entonces hay que tener la posibilidad de hacer esa interpretación, una buena comunicación con el paciente y cuando tengamos acceso a un tipo de medicamento que nos está diciendo con ventana terapéutica estrecha, que tiene un estudio de biodisponibilidad y bioequivalencia comparativa adecuado, hay que tener elementos importantes en el estudio.
porque uno debería pensar en restricciones, en el diseño experimental, cómo estandarizaron y validaron el método analítico, cómo tomaron las muestras biológicas, cómo hicieron el análisis farmacocinético, cómo consideraron las vías de eliminación, la metodología analítica, el análisis estadístico y una gran cantidad de variables. Miren que el solo hecho de la extracción de las muestras implica conocer el tiempo de extracción, los valles y picos, siempre después del periodo distributivo, cómo estaba en el estado de equilibrio, no extraer la muestra de la vía de la infusión y anotar con claridad la hora de la extracción y la administración del tratamiento. Las muestras en general en tubo seco, centrifugadas, guardadas, separadas adecuadamente, y si no se pueden centrifugar antes de 4 horas se debe guardar la sangre refrigerada a 4 grados, porque cualquier alteración en este tipo de exigencias modifica sustancialmente el resultado. Por eso entonces los métodos para el análisis de niveles de medicamentos deben ser muy sensibles, específicos para el medicamento o su metabolito y ser exactos y precisos. Y se pueden emplear la gran mayoría de las veces inmunoensayo automatizado, cromatografía líquida de alta precisión, HPLC, o cromatografía líquida gaseosa, como por ejemplo sucede con la determinación de niveles séricos de amiodarona. Pero las pruebas analíticas exigen que uno tenga acceso a la identificación, a la apariencia, a la uniformidad del contenido, a que determine si hay impurezas particularmente genotóxicas, si hay pureza quiral, cómo están los enantiómeros, qué solventes emplearon y qué residuos pudieron haber quedado, si hay contaminación con metales pesados, si a uno les parece esto muy extraño, cuando por ejemplo todos los líquidos que administramos por vía parenteral rutinariamente, llámense dextrosa, Harman, solución salina, tienen restos de zinc de concentración variable y estos metales pesados pueden intervenir con la estabilidad de medicamentos como por ejemplo los beta-lactámicos que se tornan inestables como la piperacilina tazobactam, razón por la cual la presentación innovadora tiene EDTA como quelante de estos metales, lo cual disminuye la inestabilidad que puede tener el producto. Hay que medir el tamaño de las partículas, hacer las pruebas microbiológicas y miren que si se mira la apariencia físico-química en un producto como un tacrolimus con un producto X que es una copia, hay diferencia en el tamaño y diferencia también en el volumen y la concentración que tienen en ese sentido. Cuando se hacen cromatogramas entre estos productos se encuentra la aparición en algunas de las copias de una serie de impurezas que no se detectan en el medicamento innovador, pero que no se declara ni se describe a qué pueden corresponder. Y por eso en estudios hechos con diferentes productos mercadeados en el mundo, la uniformidad del contenido se ha encontrado en algunos lotes, impurezas en la gran mayoría, la disolución no ha cumplido en muchos de ellos y de hecho las pruebas de disolución son fundamentales. En el Hospital San Vicente de Paúl en Medellín, donde laboro, hay una cláusula donde dice que ante la sospecha de un fallo terapéutico el proveedor asumirá los costos de las pruebas de disolución. Y las pruebas de disolución pueden ser una buena alternativa en aquellos productos que no han tenido un escrutinio muy riguroso y que no tienen pruebas de biodisponibilidad, porque a pesar de que no son lo único, sí son un paso muy importante y en caso de no cumplir, pues el producto puede ser completamente descalificado. En este caso, en un estudio de pruebas de disolución, observen cómo el producto de marca, comparativamente con algunas de las copias, tenía una adecuada disolución en el tiempo esperado, mientras que los demás no lo lograban, y esto obviamente se va a traducir en una variabilidad significativa en el efecto clínico. Y los resultados de la prueba de uniformidad del contenido encontraron, por ejemplo, variabilidades hasta de un 142.6 en la cantidad leída de la etiqueta del producto genérico comparativamente con el medicamento de marca, que estaba dentro de unos rangos importantes y mostrar la variabilidad. En conclusiones, si uno mira este producto, el tacrolimus, con base en lo que hemos hablado anteriormente, se pretendía demostrar la equivalencia físico-química, demostrar la disolución y la uniformidad estaban en relación directa con su biodisponibilidad, seguridad y eficacia, y cuando se hicieron las disiluciones, la variabilidad y poca confiabilidad del resultado debido a esa variabilidad, se podía asumir efectos secundarios, no tenía la uniformidad y el resultado de biodisponibilidad era cuestionable, puesto que habría pérdida del injerto en el caso de que se utilizara un producto que no estaba garantizando la biodisponibilidad requerida. Otros elementos esenciales son verificar las guías de armonización internacional para tener la comparación de prueba de referencia dentro de estos parámetros, analizar la metodología, los datos, el análisis farmacocinético, el estadístico, el mismo personal que participa, las instalaciones, los materiales, los sistemas de apoyo crítico y los sistemas de documentación. En relación con esto, el INVIMA a veces ha tomado decisiones que lo han llevado a que lo critiquen y yo defiendo la actitud del INVIMA porque el INVIMA está dispuesto a veces a corregir equivocaciones cuando con argumentos se les llega a ellos. Para poner en evidencia esto, traigo a colación un análisis que hicimos de un estudio de equivalencia
que comparaba el micofenolato mofetilo elaborado por Cipla en la India en comparación con Cellcet, buscando ambos fármacos inmunosupresores de rango terapéutico estrecho, buscando intercambiabilidad, que al comienzo con el estudio se le otorgó. Pero en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia tuvimos la posibilidad de analizar el estudio y la estandarización y validación del método analítico no se estaban explicando, los métodos empleados para la estimación de los parámetros farmacocinéticos se omitieron, no se incluyeron en el anexo los diseños clínicos de protocolo, como tampoco los perfiles comparativos de disolución, que ya vemos que son importantísimos, tampoco figuraban los datos antropométricos y las pruebas paraclínicas de los voluntarios, y lo que más nos llamó la atención era que la vida media de eliminación del producto innovador era entre 11.71 más o menos .328 horas, como quien dice entre 12 que podía llegar a 15 o podía reducirse a 9, pero con el producto de prueba tenía 13.91, 14 más o menos 11, y esto hablaba de una rata inaceptablemente amplia de variabilidad, y es de notar que la vida media no es un parámetro que determine bioequivalencia, pero sí tiene repercusión en la eficacia clínica del medicamento. Con base en este argumento, en consultas públicas uno puede entrar a las actas del 2007, el INVIMA en julio del 24 se reunió la comisión y encontró que analizada la respuesta del interesado, no podría ser promoción sobre intercambiabilidad porque el estudio solamente era un estudio de biodisponibilidad, pero no permitía concluir la bioequivalencia con un comparador que no correspondía exactamente a lo que se mercadeaba. De ahí entonces que la equivalencia terapéutica, que es lo que uno desearía para tener la prescripción de un medicamento con tranquilidad, solamente se logra cuando los productos son equivalentes desde el punto de vista farmacéutico y después de que se administran en la misma dosis, se obtienen los mismos resultados mediante estudios de biodisponibilidad y estudios de eficacia clínica. Por eso, para que sean equivalentes terapéuticos, tienen que ser seguros, eficaces, bioequivalentes, etiquetados adecuadamente, con principio activo igual en la misma cantidad de forma farmacéutica y el mismo efecto terapéutico. No olviden la monitorización terapéutica de medicamentos, que esto le permite a uno llevar a feliz término la interpretación y la relación que va a tener, y que la resolución 4377, que fue la última del 2010, posibilita la prescripción de medicamentos de marca si están bajo los argumentos de seguridad, eficacia y comodidad. Tenemos una gran cantidad de medicamentos que podemos pedir y que no se piden, pero recuerden que el rango terapéutico es un concepto estadístico poblacional, se debe utilizar con una guía y correlacionar con el efecto clínico. Para finalizar, lo que tenemos que hacer con los medicamentos es pedir equivalencia química y farmacéutica, verificar las buenas prácticas de manufactura, analizar las pruebas de disolución, el estudio de biodisponibilidad y caracterizarlo para ver si es bioequivalente con el innovador, ojalá tener algún estudio de eficacia clínica del producto y publicaciones, pero todo esto tiene que estar respaldado por un consentimiento informado. Y en conclusión, cualquier medicamento de rango terapéutico estrecho debe tener estudios de biodisponibilidad, bioequivalencia, estudios clínicos de eficacia para considerarlo seguro, y cambios mínimos en la dosis o en la concentración producen cambios significativos en los resultados clínicos. Por eso, conversiones a pacientes de bajo riesgo pueden ser aceptables, pero si es un paciente que no puedo controlar, seguir y es de alto riesgo, no es aceptada una conversión en un producto de margen terapéutico estrecho. Hay necesidad de estudios que demuestren bioequivalencia en estos medicamentos y hay que informar, educar y motivar al paciente para la adherencia y obtener lo que nosotros esperamos. Recuerden que la intercambiabilidad no es preordenada en un producto de rango terapéutico, es una designación que tiene que ser demostrada mediante estudios de bioequivalencia y nunca presumida. Reportemos, porque quien más sabe es el que menos reporta, y los que más están reportando, afortunadamente tenemos el concurso de los químicos que lo hacen cada vez con mayor frecuencia. Termino con esta frase de ética del Comité de Sociedad Farmacéutica Real de Gran Bretaña, en la que afirma que un farmacéutico y cualquier actor en salud no debe comprar, vender o suministrar ningún producto medicinal cuando exista alguna razón para dudar de su calidad y de su seguridad. Muchas gracias.